Pues tenemos una hoja para seguir la enseñanza. Si no tiene un boletín, si tenemos. Muy bien. Vamos a orar y pedirle al Señor que obre en nuestro corazón, que sea el Espíritu Santo guiándonos en nuestro estudio, y vamos a dar gracias también por todo este tiempo de alabar al Señor. Padre, gracias que nosotros podemos reunirnos ahora. Gracias por tu obra en nosotros primeramente, que podemos conocerte, que podemos caminar contigo. Gracias por la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por ser un Dios fiel, un Dios justo, un Dios verdadero, que nosotros podemos confiar en ti siempre. Y Padre, pido ahora que nos ayudes a entender tu palabra, que podemos aplicar tu palabra a nuestro corazón, que podemos conocerte mejor, seguirte mejor, amarte mejor, que esta semana podemos vivir para ti. En el nombre de Cristo. Amén. Estamos en Juan capítulo 6, por favor. Entonces, si pueden ir buscando Juan, y estamos en la tercera parte, en la última parte del capítulo. Vamos a empezar en versículo 41. Y el capítulo empezó con el milagro de los panes y peces, los pescado con Jesús, que Él multiplicó los panes. Y Él como usó eso para empezar a sembrar la idea en... Bienvenidos, gracias por venir, qué bueno verlos. Él usó eso como ilustración para ir pensando en pan y cómo Él proveyó para ellos. Pero tenía algo mucho más grande en mente que proveer para ellos en solo aquel momento, algo material. Tenía algo mucho más grande que dar a ellos un pan por un momento. Lo que quiere todavía enseñar a ellos que Él es el pan, que ellos necesitan a Él, el pan de vida. Y Él es lo que ellos necesitan para vivir. Entonces vamos en la segunda parte de la enseñanza, en versículo 41, y ahora hay como una reacción a lo que Jesús está diciendo, porque era muy fuerte y muy diferente a lo que habían escuchado. Y más, Él está hablando de sí mismo. Entonces es muy distinto. Está hablando de Él como el que va a ser la persona para sostenerlos, lo que acabamos de cantar. Y Él explica a ellos cómo necesitan esa relación estrecha con Él mismo. Jesús no llama a nosotros a una lista de reglas, llama a nosotros a Él mismo. Él no está tan, Él sí quiere que llevamos vidas rectas, no quiero decir que no. Pero uno puede llevar una vida recta e ir al infierno, en el sentido de cumplir leyes humanas y no conocer a Cristo. Él no está llamándonos tanto a vivir en esta forma, pero vivir en esta forma porque amamos a Él. Vivir en esta forma porque tenemos una relación estrecha con Él, que queremos vivir para Él. Entonces la transformación en nuestras vidas viene de una relación estrecha con Jesucristo, que vamos a conocerlo, vamos a caminar con Él. Entonces, vamos a empezar en versículo 41, dice, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces ahí estaba el primer problema, ¿no? Que Él está llamando la atención personal a Él. Yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces están molestos. Él dice, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Entonces ahí viene el problema. Vamos a pensar primeramente en la obra del Padre.
en versículos 41 a 44. Y primeramente, lo que vamos a pensar en los primeros versículos es no menosprecia la obra del Padre. Es lo que Dios había hecho, es enviar a su Hijo al mundo. Envió a Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el que fue enviado del Padre. Entonces, están quejando, están murmurando, están diciendo, no, que eso no puede ser, como puede ser. Y conocemos a los padres, conocemos a José y María, no, ¿qué es que él está diciendo? Entonces, no entendían la encarnación. Entonces, él está tratando de ayudarles a entender que Él es Dios en la carne. Él es lo que necesitan para vida. Ahora, este pasaje habla mucho de vida y yo quiero recordarnos que la vida que Jesús está hablando es mucho más que respirar, es mucho más que existir. La vida que Él está hablando es una transformación interior que hace tener una comunicación con el Padre, que nos hace vivos por la primera vez cuando conocemos a Cristo, que podemos hablar con el Padre, podemos entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es espiritual y nos dice que uno naturalmente no va a entender. A mí me gusta cuando yo recibí a Cristo, me dijeron que es una carta de amor del Padre. Entonces, cuando uno recibe una carta de su novia, otro que lo lee no va a entenderlo. No va a entender lo que está hablando, porque está hablando a uno específico. Esa es la idea de que Dios está hablando a sus hijos. Y solo el que tiene el Espíritu de Dios va a entender la palabra de Dios. Y Él dice a nosotros que ese es Jesús que llegó, que vamos a poder entenderlo. La segunda parte en versículo 43, 44 es la respuesta de Jesús a ellos. Y dice, Jesús respondió, les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces tenemos aquí la obra del Padre en cuanto de obrar en las vidas de las personas. Nosotros todos, cuando tenemos un ser querido que no conoce a Cristo, oramos al Padre, Señor, obre en su vida, que puede abrir sus ojos espirituales, que puede entender tu palabra, que puede entender el Evangelio. Eso es lo que Él está hablando acá. La idea de cómo el Padre obra en la vida del corazón de uno para traer a esta persona a Cristo. Eso no es de obra humana. Nosotros no podemos hacernos nosotros nacer de nuevo, es obra del Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer, y vamos a hablar de qué significa eso también hoy. Creer en el Señor Jesucristo, tenemos que poner nuestra fe en Él, tenemos que creer quién es Él, y Él está tratando de explicarles quién es Él en este pasaje. Ese es como un momento muy definitivo en el ministerio de Jesucristo, porque muchos van a dejar de seguir a Jesús. Es en este pasaje cuando Él pregunta a los discípulos, ¿van a dejarme también? Ese es un momento cuando tuvo mucha popularidad, muchos estaban siguiéndolo, muchos vieron los panes, la multiplicación de panes, y están detrás de Él, pero ellos no entendieron. Y aquí Jesús está tratando de explicarles su misión, lo que es lo más importante, que no es el pan material, pero entender que es espiritual, entender su necesidad espiritual. Él está llamándoles a algo mucho más grande, que pueden entender quién es Él y la necesidad tan grande que tienen. Pero cuando empiezan a entender es cuando dejan a Jesús. Es cuando dicen, no, eso es muy difícil lo que está diciendo. Vamos a mirar la obra del Hijo en versículo 45. En versículo 45 Él dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, lo que tenemos es la obra del Hijo
en el versículo 45, que tienen que entender la cruz, tienen que aprender del Padre, tienen que entender lo que Jesús hizo, bueno, para nosotros es hizo en este momento lo que Él va a hacer para ellos en morir en la cruz, cuando Él está explicando, pero tienen que ser enseñados por el Padre. Necesitamos una obra de Dios en nosotros, que vamos a entender la palabra de Dios, entender la misión de Jesús, entender lo que es caminar con Cristo. Todo eso es algo que no es natural. Nosotros por mirar la creación podemos aprender mucho en cuanto de quién es Dios. Podemos entender su grandeza. A mí me fascina estudiar sobre el universo y la grandeza del universo y los planetas y el sol y todo lo que Dios creó para entender la grandeza de Él y qué tan grande es nuestro Dios. Pero no vamos a entender todo sin la revelación específica especial de Dios en cuanto de Jesús y que murió en la cruz por nosotros. Por eso tenemos la palabra de Dios que es nuestra guía. Y Él está diciéndoles que necesitan ser enseñados por el Padre, necesitan aprender, necesitan entender. Y esa es la obra del Espíritu Santo, Padre, en nuestras vidas, que nosotros podemos entender. Entender que la cruz, entender el propósito que Él murió en la cruz, y también Él promete en este mismo versículo que en el último día va a resucitar a ellos. Jesús no murió como víctima, como mártir. Él dio su vida a propósito para mostrar quién era y resucitó el tercer día para mostrar a todos que Él es Dios. Entonces, Él comprobó todo lo que Él dijo y hizo en su vida al tercer día cuando resucitó de entre los muertos. Y aquí mismo cuando Él dice que es Él que va a resucitar a todos al postrer día. Entonces, tenemos la obra de Jesús, tenemos que Él está diciendo que hay que aprender de mi Padre. Vamos a seguir un poquitico más. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, muy específico, Él está diciendo que qué tan importante es la relación con Cristo. Miramos ahora versículos 46 y 47. Hay que confíe totalmente en Cristo. Ahí está el de cierto, recuerda, Él ha dicho de cierto varias veces ya en el capítulo, tratando de llamarles a la atención. Eso es ciertísimo, eso no hay duda en lo que yo estoy diciendo, no es verdadísimo, no hay palabra para decirlo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces esa es la vida real. Es lo que estamos hablando de comunión, de vivir por la primera vez, de tener propósito por la primera vez en la vida. Una razón por vivir. Eso es lo que da Dios a nosotros. Él nos da propósito de seguirle a Él, de honrarle a Él, de amarle a Él. Eso es lo que llena la vida. El hombre está buscando algo para llenar su vida. Que si es fama, si es dinero, si es droga, él trata de llenar su vida con algo, pero nada llena la vida, solo Jesús. ¿Por qué? Él nos da lo que estamos buscando, este propósito para seguir al Señor, para hacer su voluntad. Él nos trae gozo, Él nos perdona completamente. Ya no tenemos esta carga de culpabilidad sobre nosotros, nos perdona completamente, nos da la seguridad de nuestra salvación, sabemos a dónde vamos y no vamos a perder nunca lo que el Señor nos ha dado. Él nos da el poder para vivir como Él desea, Él nos da poder para vivir en victoria sobre el pecado, Él nos da gracia para tener el poder para hacer su voluntad cada día. Él es la verdad y sabemos que tenemos la verdad. Esa es la vida real, esa es la vida que necesitamos, ese es vivir. Entonces vivir es Jesús, es tener a Él en nosotros. Entonces Él dice aquí que necesitamos confiar completamente, confíe completamente en Jesús, abandone todas las otras opciones, no hay otra opción. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Empieza ahora. Yo soy el pan de vida.
Él es lo que necesitamos nosotros. Vamos a pensar en la idea de creer antes de seguir, porque el que cree es tan importante. La idea de creer bíblicamente es como clave para nosotros a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, uso creer como acróstico para ayudarnos a pensar en la palabra creer bíblicamente, porque nosotros creyendo como en nuestra cultura, fácilmente yo puedo decir que yo creo en algo, pero no me hace diferencia en mi vida. Puedo decir que yo creo en el ejercicio y nunca hago ejercicio, pero yo creo en eso. Esa es nuestra forma de pensar, pero eso no es bíblico, creer. Lo que yo creo, yo hago. Lo que no hago, yo no creo. Esa es la idea bíblica. Entonces, ¿qué es la idea de creer? Primeramente, tiene que ser confiar, ¿cierto? Tengo que confiar que Jesús es suficiente. No necesito otra cosa. No necesito añadir una obra, no necesito añadir un poquitico más a lo que Cristo ha hecho por mí. Cristo es suficiente para salvarme. Lo que Él hizo en la cruz y su resurrección es suficiente para salvarme, es completo. Entonces confío completamente en Él, no en nadie más, no en otra iglesia, no en otra obra que yo puedo añadir. Yo no necesito darme otra gota a lo que Cristo ha hecho. Es completo lo que yo tengo en Cristo Jesús. Lo que Él es relación. Lo que Él está llamándonos es a una relación con Él, que vamos a conocerle, que es una relación íntima. Por eso Él usa la idea de pan. Él habla de comer de sí mismo. Y Él ha dicho, yo soy el pan que descendió. ¿Qué quiere decir eso? Es que necesitamos una relación tan íntima con Él, que vamos a recibir, no es físico. Eso fue el error de ellos, de pensar que eso es material, pero no es material. Es algo que yo necesito una relación tan estrecha que Él llega a ser parte de quien yo soy. ¿Cómo pasa eso? Que yo voy conociéndolo, yo conociendo su palabra, yo estoy actuando como Cristo. Esa es la idea de que Él llega a ser parte de mi vida, porque yo estoy actuando como Él, haciendo como Él, porque yo tengo sus pensamientos en mi mente. Él transforma mi forma de pensar. No actúo como yo era antes, yo voy a actuar como Jesús. Es asimilando en mi vida. Cuando comemos pan literalmente, materialmente, llega a ser parte de quien somos, ¿cierto? Yo soy lo que como, es lo que dicen, ¿cierto? Si como mal, voy a sufrir las consecuencias. Espiritualmente también somos lo que comemos. Y Jesús está animándonos de comer de Él, que vamos a recibir de Él su palabra en nosotros, sus ideas en mi mente. Voy a pensar como Él. Es lo que Él está llamándonos. Es entender entonces que el pecado me mata. Y tenemos que odiar el pecado. No podemos jugar con el pecado. No podemos pensar que, bueno, ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiero hacer. No, Él está llamándonos a vivir para Él. Está llamándonos a arrepentirnos del pecado, que podemos vivir como Él desea. Es entregar. Yo estoy diciendo, yo soy tuyo. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero que a mí me gusta la idea de sin límites. Yo estoy ofreciendo mi vida al altar, diciéndolo para lo que tú quieres, Señor. Y la última idea es de reconocer. Es de reconocer que el pecado que tengo, lo que yo necesito dejar. Ahora, de pronto no va a ser en un solo día que yo voy a ser perfecto. No es la idea. La idea es que Dios va tomando más y más de nosotros. Yo voy caminando más y más cerca a Él. Yo estoy viviendo más y más como Él. Y Él quiere esa relación más estrecha cada vez. Él es pan de vida y necesitamos nosotros acercarnos, conocerlo, vivir para Él. Entonces, mira lo que dice ahora en el próximo versículo, en versículo 48, donde estamos, yo creo. 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que vivió, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Ok, mira lo que él está diciendo en estos versículos. Esa es la relación con el Señor. Yo necesito la necesidad de consumir. No es literal, no podemos comer la carne literalmente de Jesús, pero como Él está comparándose como ese pan, yo necesito alimentarme de Él. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la oración, a través de buscándole a Él, tiempo con Él en la meditación, yo estoy recibiendo de Él. Yo necesito pasar tiempo con Él. A mí me fascina cuando dice en Hechos que reconocieron que los discípulos habían estado con Jesús. ¿Por qué? Por la forma de ser, por la forma de hablar. Ellos habían estado con Él por 3 años. Ellos dijeron, ellos están actuando como Jesús. Aún hablaron de ellos como cristicos en el principio. Cristianos eran como los cristianos chiquiticos, ¿cierto? Estaban diciendo, ellos están actuando como Jesús. Wow, a mí me gustaría que me dijera eso a mí. Que me dijera, estás actuando como un cristiano. Esa es buena acusación. Esa es la idea, que vamos actuando como Él, que seamos como Él por la transformación en nuestra mente, que somos diferentes. Es la dependencia continua. Esa es la necesidad de continuar. ¿Cuántas veces comieron ellos del maná en el desierto? Todos los días. Todos los días, ¿cierto? No dejaron de comer, tenían que comer. Nosotros no es suficiente comer de Jesús una vez a la semana. Gracias a Dios que llegaron hoy. Pero no es suficiente para comer solo el domingo. Necesitamos comer de Él todos los días. Yo necesito a Él. Yo necesito depender de Él. Todos los días recibiendo de Él. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de conocerle, de meditar en Él. Tener a Él en mí. Entonces, vamos a seguir. La idea ahora de lo que eso produce en mí. Míralo, bueno, primero vamos a ver la queja. Versículo 52. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Qué están pensando? Materialmente, ¿cierto? Jesús les dijo, de cierto os digo, otra vez, eso es ciertísimo, no hay otra forma. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mira, esta última frase es la clave, ¿cierto? Permanecer. Que Él permanece en mí y yo en Él. Esa es la vida que necesitamos con Cristo. Que Él está en mí y yo estoy en Él. Yo estoy conociendo a Él más y más y Él está operando en mí. Entonces, pensamos en versículos 52 a 58, es como la respuesta a mis necesidades. Lo que yo necesito en mi vida es vida. Lo que yo necesito es vida real. Yo necesito el poder para seguir adelante. Yo necesito seguridad. Jesús está ofreciendo todo. Él nos ofrece todo lo que yo necesito. Él ofrece todo lo que yo necesito para vivir cada día. Él dice, aquí estoy. Yo tengo lo que necesitas. Yo solo necesito comer de mí. No solo necesita pasar tiempo conmigo. Eso es lo que está diciendo. Permanecer, pasar tiempo conmigo. Entonces, ¿dónde está el poder? Es la primera parte. ¿Qué es ese poder? Es la gracia. Es la fuerza que necesitamos para hacer la voluntad de Él. Él nos da la energía que necesitamos, la energía espiritual para vivir como Él desea, para vencer el pecado. Esa es la parte que necesitamos. ¿Dónde está la vida de verdad? En Cristo. Está en Él. Él dice claramente, en mí está. En mí, vienen a mí. Eso es lo que necesitan, porque mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida.
recuerda que eso no es físicamente. No estamos hablando porque es imposible. No es posible que vamos a comer físicamente, ¿cierto? Está hablando espiritualmente. Está hablando de acercarnos a Él y obtener lo que necesitamos. ¿Dónde está esta vida? Está en Jesús. Y lo que Él promete a nosotros para el futuro, de nuevo, Él dice en lo último que va a hacer en el día postrero, yo le resucitaré. Esa es la promesa, que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Entonces nuestro futuro también es seguro. Él dice, el futuro, no se preocupen, yo voy a llevarte conmigo. Yo voy a tenerte conmigo por toda la eternidad. Yo creo una de las historias más impactantes o bellas en el Antiguo Testamento es Enoch, y no sabemos mucho, solo sabemos que él caminó con Dios y un día Dios dijo, vaya conmigo, en vez de ir a su casa, vaya a mi casa. Y fueron a la casa de Dios y lo llevó. Y Jesús está diciendo a todos nosotros, camina conmigo, y yo también voy a llevarte. Yo el día postrero te resucitaré, estarás conmigo y vamos a estar por toda la eternidad. Vamos a seguir leyendo. Versículo 59, yo creo es ahora. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces tenemos a Jesús explicándoles específicamente en esta última parte, en versículo 58, que no es de lo material, ¿ok? Él está enseñando en la sinagoga en Capernaum. Mira lo que dice el versículo 60 ahora. A oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces vamos a pensar en esta parte ahora del rechazo del plan de Dios. El problema de creer, ellos estaban luchando con entregar todo lo que hemos hablado en cuanto a la idea de creer, estaban luchando con creer lo que Jesús estaba diciendo. Entonces ellos rechazaron el plan, están diciendo, no, ¿cómo es posible eso? Muy duro estas palabras, no es posible lo que has dicho. Entonces, rechazando el plan, ¿por qué? Todavía pensando materialmente, todavía están pensando en pan que pueden comer, pensando en el reino de ahora, no están pensando en lo más importante que es la vida eterna. No están pensando en lo que es la eternidad, estaban pensando en este momento. Entonces no captaron y murmuraron diciendo no es posible. Entonces no recibieron la palabra. Era una ofensa, pues cuando nosotros hablamos de nuestra relación con Cristo y queremos hablar con alguien en cuanto del Evangelio, la primera parte que tenemos que decirles es que son pecadores, separados de Dios, por eso necesitan un Salvador. Y sí hay una ofensa en eso, de decir a una persona de su necesidad. ¿Por qué? Cada hombre quiere sentirse como autosuficiente, ¿cierto? Que puede sí mismo y no necesita a otro. Entonces sí hay una ofensa. Y Jesús está llamándoles a reconocer su necesidad, reconocer que necesitan a otro, que necesitan a Jesús. Entonces, no querían y pensando solo materialmente. Entonces, ahí está la batalla de no pensar físicamente, pero espiritualmente. De nuevo, el versículo
63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, Él estaba hablando a ellos lo que necesitaban espiritualmente para llenar su interior, para cambiar, transformar su vida interior, su alma. Y ellos pensando físicamente todavía, pero no es algo físico que va a transformar, a cambiar, es algo espiritual. Entonces, después de eso, en versículo 55, dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso es súper importante. Recuerda que todo lo que está pasando es espiritual. Entonces también cuando queremos compartir con una persona el Evangelio, necesitamos orar. Necesitamos orar que el Espíritu de Dios va a obrar en ellos, que el Padre va a obrar en ellos, que van a entender que necesitan esa relación estrecha con Él. Y van a entender la palabra de Dios. Entonces es el Padre que obra en sus vidas. Versículo 66 ahora dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y yo creo eso fue un momento de mucho silencio, ¿no? Un momento de wow, todos están yendo en vez de recibir el mensaje. A mí me es difícil muchas veces cuando yo comparto el Evangelio, la persona dice, no quiero eso. Es como, no quiere vida eterna, no quiere perdón de sus pecados, no quiere una nueva vida. Es como difícil para mí, pero es la pregunta para cada uno, ¿cierto? Cada uno necesita tomar es individual, que uno necesita conocer a Cristo y es una lucha espiritual también. Y bueno, aquí tenemos los discípulos y Jesús explica a ellos que pues es solo el Padre que va a traerlos. Luego Él pregunta a los discípulos, ¿ustedes también me van a dejar? Y Simón Pedro le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y yo creo que es una buena respuesta para todos. A veces hay cosas en la Biblia que son difíciles. Muchas veces en la Biblia hay cosas que yo no puedo entender. Y hay cosas que yo necesito orar y pedirle al Señor que me ayude a entender su palabra, entender cómo es que Él piensa. Pero al final, ¿a dónde más iremos? ¿A quién iré? Solo Jesús tiene vida eterna, no hay más. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que el hombre puede tener salvación. Entonces, ¿a dónde más? ¿Dónde más vamos? No hay otro lugar. Esa fue la respuesta de los discípulos. ¿Cómo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Yo creo si alguien pudo haber dicho que Jesús no era quien dijo que era Simón Pedro. Él había andado con él, había visto a él en muchas diferentes situaciones. Y yo creo si alguien pudo haber dicho, él no es real, él no es quien dijo que es, pues yo he visto mucho, y ustedes todos han trabajado por gente, yo sé, que pensaron que eran muy, muy buenos. Y tenían a ellos en un pedestal. Y después de un tiempo se dieron cuenta, no es tanto como yo pensaba. ¿Cierto? No, yo soy el único. ¿Cuántas veces hemos confiado en hombres y después nos damos cuenta, no es quien yo pensaba? Simón Pedro no dijo eso. Después de años ahora, 2 años por lo menos con Jesús, él dijo, ¿de dónde más iremos? Creemos que tú eres el Hijo de Dios. Esas son palabras grandes, el Cristo. Él sabía quién era Jesús. Después de verlo en muchas situaciones difíciles, grandes, milagros, con mucha gente cansado, él había visto a él en muchas diferentes situaciones. Estaba convencido
quién era Él. Solo Jesús es el que puede darnos. No hay otra forma. Esa es la última parte. No hay otra forma. Solo en Jesús. Solo el Padre es el que puede obrar. Solo Jesús. Y mira, en la última parte dice que, y nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Versículo 70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aunque Judas nunca fue verdadero, no cambió quién era Jesús. Y eso es importante, porque aunque nosotros no creemos en Jesús, eso no cambia quién es Jesús y que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el pan del cielo, Él es la única forma que podemos ser salvos. Aunque yo me opongo contra Jesús, no cambia quién es Él. Yo puedo negarlo y puedo decir que yo no lo creo en Él, pero eso no cambia que Él es el Cristo, el Hijo de Dios que vino para salvar al mundo. No, yo no puedo quitar nada de Él por lo que yo digo. Y no quitó nada que Judas iba en contra de Jesús. No hizo nada en contra de quién era Jesús y su propósito y su misión. Y hoy en día, si alguien dice que no cree en Jesús, no quita nada de Él. Él es Dios y todo día, toda lengua va a confesar que Él es Jesús para la gloria del Padre. Nunca va a cambiar quién es Él. Y nosotros, yo espero que todos, cada uno, podemos llegar al punto de decir, ¿a dónde iré? ¿A dónde más puedo ir? Solo a Jesús. Él es el único que tiene palabra de vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo que podemos estudiar tu palabra y gracias, Señor, por lo que hace en nosotros. Señor, anímanos hoy para salir y compartir con otros que pueden conocerte como el Cristo, el Hijo de Dios, que pueden también tener vida eterna en su nombre. Gracias, Señor, porque tú eres tan grande, tú maravilloso, Señor. Ayúdanos a amarte más. En el nombre de Cristo. Amén.